Estas son las 3 mejores cámaras deportivas ahora mismo para capturar cuando la luz baja. ¿Pero cuál es la mejor? Un vídeo completo tratando un tema muy candente, las cámaras deportivas y la luz baja. Vamos a hacer un viaje a lo largo de una tarde de septiembre donde el sol se va a ir poniendo poco a poco, la luz va bajando, las farolas se encienden y la oscuridad completa llega. ¿Los ajustes? Pues tenemos la GoPro 12 a 4K 30 frames por segundo con bitrate en alto, el modo GP-Log desactivado y el Hyper Smooth activo. La Action 4, también en 4K 30 frames por segundo con el modo de Low Light activo y el Rocksteady en modo normal. Y por último tenemos la Insta360 One RS con el módulo de Leica de 1 pulgada con resolución 4K 30 frames por segundo y que luego exportamos desde el Insta360 Studio. Así que vamos allá. 4K 30 frames por segundo, son las 7:35 ahora mismo, se pone el sol sobre las 8:10. Estoy a favor de luz, aunque como habéis visto en un vídeo anterior ya se está poniendo detrás de los árboles, así que nada, quiero probar a ver qué tal la estabilización cuando me echo una pequeña carrerita para ver qué tal. Que sale entre los árboles y que yo creo que nos va a dejar una imagen muy bonita. A ver cómo se adaptan cada una de estas cámaras. Ahí lo tenéis. Vamos a ver. Estos son los últimos rayos de sol. 4K 30 frames por segundo con esos últimos rayos de sol del día entre los árboles. Muy chula esta luz que tenemos. 4K 30 frames por segundo, estamos grabando con la One RS a 4K 30 frames por segundo, la DJI Osmo Action 4 también a 4K 30 frames por segundo y la GoPro Hero 12. Quiero ver qué tal se ve esa puesta de sol. Y por cierto, si te está gustando el vídeo, no olvides darme un like y suscribirte al canal. 4K 30 frames por segundo cuando ya está atardeciendo, son las 8 menos cuarto, de aproximadamente unos 20-25 minutos para que se ponga el sol. Ahí tenéis esta zona del parque con la One RS 4K, o sea, Leica 4K 30 frames por segundo. Estamos grabando cuando son las 8:02, quedan apenas 3 minutos para la puesta de sol y esta es la luz que tengo de cara en este atardecer. Como veis o como estoy viendo en las pantallas, ahora mismo las cámaras siguen todavía capturando mucha luz, sobre todo la DJI Action me parece en la pantalla que captura mucha luz. Quiero verlo luego en edición y ver cuál de las 3 cámaras captura más. Y ahora me pongo a contraluz y aquí tenéis ese cambio, cuál captura mejor. Ahí está. 8:05 oficialmente se ha puesto el sol por esta zona. Así que nada, ¿cuál de las 3 cámaras captura mejor luz todavía con este atardecer? Y ahora el sol ya ha caído o se ha puesto detrás de los edificios y aquí es donde realmente el test bueno empieza. Así que no te muevas y ten siempre en mente para qué quieres tu cámara, si más enfocada a grabar de día o tarde o realmente cuando el sol cae o incluso por la noche. Principalmente de farolas. Ya no queda mucha luz, consigue una mejor iluminación, o cuál de todas las cámaras consigue una mejor iluminación en estas condiciones de tan poquita luz. Y de nuevo estoy utilizando el palo selfie y mi brazo como estabilizador, así que la imagen es algo mejor. Caminando tranquilamente hacia la fuente y alrededor de esta para que veamos cuál de las otras cámaras captura mejor. Y además estoy intentando escuchar mi voz, la verdad es que es bastante complicado, los micrófonos no sé si son tan potentes como para coger el sonido de con esta fuente. Captura esta toma unos colores muy potentes con muy baja luz, la verdad es que ya estoy viendo ruido incluso en la imagen de la pantalla de la Insta360 One RS. ¿Qué tal se ve? 4K 30 frames por segundo para ampliar un 100%, un 200%
y un 300%. Quiero ver qué tal se ve la puerta del castillo, así como las banderas, y también podemos ampliar al torreón para ver qué tal. Estamos haciendo otra prueba en el X Madrid, centro comercial muy llamativo. Más intensa esta prueba. Tal letrero de cerveza a la Virgen, vamos a grabar, vamos a ampliar un 100%, un 200, un 300. 4K 30 frames por segundo. Estamos viendo qué tal captura todas esas luces cuando ya son las 9:30 de la noche. Totalmente oscuro, totalmente de noche. Un entorno muy luminoso, pero todas las luces artificiales. De nuevo, una prueba más en esta zona con mucha iluminación artificial, aunque 100% de noche, como podéis ver. 4K 30 frames por segundo. Y aquí estamos grabando. Cuando son las 4K 30 frames por segundo, probando de nuevo esta zona tan iluminada. Era una escena súper complicada. Son luces de movidas, cual es bastante complicado para cámaras con un sensor tan pequeño. Son las 10:10 de la noche, una zona mucho más oscura para grabar. Únicamente table para los selfies, 4K 30 frames por segundo, como siempre. Y ahora en modo selfie, ¿qué tal se me ve? Tenemos luz de farolas blanca, muy tenue, muy poquita, pero muy efectiva. Creo que va a haber una diferencia muy clara en la DJI Action 4, por lo menos por lo que estoy viendo por la pantalla. Y ahora en modo selfie, ¿qué tal se me ve? Tenemos luz de farolas blanca, muy tenue, muy poquita, pero muy efectiva. Creo que va a haber una diferencia muy clara en la DJI Action 4, por lo menos por lo que estoy viendo por la pantalla. Una zona prácticamente a oscuras, por no decir el 100%, realmente extrema para este tipo de cámaras. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo estabiliza cada una, lo que nos está mostrando. Y ahora voy a hacer un pequeño vlog. ¿Qué tal ahí? ¿Se me ve algo? Porque yo estoy casi a oscuras totalmente. Sí que es cierto que allí al fondo tenemos muchas luces, pero aquí no hay nada de nada. Y ya para colmo, si encima intento echar una carrera, ...10:15, una zona muy oscura y con unos escalones muy peligrosos, por lo que he podido comprobar, a punto de caerme. Así que nada, aquí sí que tengo algo más de luz. ¿Qué os parece esta pruebita? Que me caigo. Y ahora, mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué tal aquí con esta iluminación muy artificial? Mucha diferencia con lo que se veía anteriormente. Una prueba trotando brevemente, totalmente de noche. ¿Qué tal se ve ahí? ¿Qué tal se ve con esta luz tan curiosa que tenemos por aquí? Totalmente rojo, 4K 30 frames por segundo, enfrentadas la Insta360 One RS y GoPro 12. Y hasta aquí esta prueba de colores por la noche. Una última prueba, salimos de este parking totalmente a oscuras y subimos por estas escaleras. Tenemos luz, muy buena luz artificial, la verdad, pero yo creo que se va a ver una vez más la diferencia entre ambas cámaras, ya que en mi opinión y lo que estoy viendo en las pantallas es que la DJI Action 4 consigue mucho más luz cuando estamos en situaciones como ahora.
plena oscuridad, solo hay algunas farolas que iluminan. En general me parece que consigue mejores resultados, aunque tengo que ver los de la Insta360 One RS. ¿Y a ti cuál te gusta más? Os voy a dejar ahora con 2 vídeos de GoPro y de Action 4 tremendos. Y nos vamos a ver en el próximo vídeo, no faltéis.